algunos vienen a la iglesia contemplando a la iglesia como si esta fuese un museo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que nosotros tenemos en un museo figuras, artes de alto valor, casi que perfectas, con un valor incalculable, incluso que nadie puede tocar, donde solo admiramos belleza, arte y perfección. Y así la gente se acerca a la iglesia pensando que los que están allí son gente perfecta, intocable, sin errores, sin pecado, sin maldad, sin deficiencias. Pero honestamente, mis queridos hermanos, si somos honestos y realistas, tú y yo deberíamos acercarnos con un entendimiento correcto de lo que es la iglesia antes de su glorificación. Y la iglesia, en lugar de parecerse a un museo, es más parecido a un hospital. Ninguno, escúchame bien, ninguno llegó a la iglesia sin heridas, sin daños, sin golpes. Todos llegamos aquí por heridas que fueron causadas por nuestro propio pecado en el pasado, pero también por ser salpicados por el pecado de otros, ya que vivimos en un mundo caído. Pero nadie llegó ileso a este hospital. Así que la iglesia está compuesta por personas heridas que necesitan urgentemente el ser restaurados y sanados. Pero ahora bien, ¿qué pensarían ustedes? En especial aquellos que trabajan en un hospital, quizás lo entiendan mejor. Si alguien es ingresado a una sala de hospital con profundas heridas que requieren tratamiento de emergencia, pero esa persona no quiere salir de su habitación. Esa persona quiere quedarse en ese hospital para siempre y no permite que nadie toque sus heridas por el dolor que produce, que nadie realice la operación que requiere o el tratamiento a veces un poco amargo que se le suministra. ¿Qué pensarían ustedes si una persona que ingresa con muchas heridas a un hospital no quiere salir de esa habitación y se quiere así quedar? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, en primer lugar, que no tiene interés real de ser sanado. Y si permanece en esa condición indefinidamente, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Puede morir, su situación va a empeorar. ¿Verdad que sí? Pero no por falta de tratamiento, porque tiene todo a disposición, sino por falta de voluntad para vivir. Bueno, eso es precisamente lo que tenemos en nuestro texto de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14 al 15. Pablo es un llamado a la iglesia, a ese hospital espiritual, pero centrado en el evangelio, a lidiar sabiamente con cada uno de los grupos heridos de diferentes formas que han llegado a este hospital. Pero fíjate bien, no con el propósito que se queden cómodos en esa habitación espiritual, sino con el propósito que sean sanados, restaurados y devueltos de nuevo a la vida. Como dijo un predicador de nuestros tiempos, las heridas son obligadas, no las podemos evitar, y mucho menos en este mundo caído. Pero la miseria es opcional. Tú decides si quieres seguir viviendo en ese mismo estado como llegaste a este hospital, o si realmente quieres ser sanado y devuelto a la vida otra vez. Tú decides si quieres seguir viviendo en la miseria o salir de esa vida miserable en la que te han tenido muchas de tus heridas. Así que la iglesia no es lo más parecido a un museo, sino lo más parecido a un hospital. Pero hay un problema serio cuando alguien quiere quedarse en esa habitación de hospital sin procurar,
sin anhelar una sanidad y restauración a cada una de sus heridas. Así que en este hospital no solamente nos vamos a quedar con que, bueno, esto es un hospital donde hay gente pecadora, imperfecta y herida. No queremos quedarnos solo ahí. Ahora viene el siguiente paso. Pues ahora queremos echar mano de los recursos que nos ha dado nuestro Dios, el principal sanador, para sanar a cada una de las personas heridas en este hospital, para que sean devueltas a la vida. Amén. Por eso mi argumento para ustedes es el siguiente. Ayudemos al desordenado, al desanimado y al débil de nuestra iglesia. Lo voy a repetir. Ayudemos al desordenado. Comenzamos a ver los pacientes en esta sala de hospital. Al desanimado también está en esta sala de hospital. Y al débil también está en esta sala de hospital llamada iglesia. Y mis puntos son súper sencillos. Básicamente están anclados en los imperativos de Pablo en esta sección y los medios, los recursos que Dios provee para ayudar, sanar y restaurar a los que están en esta sala de hospital son los siguientes. En primer lugar, primer remedio, amonestar a los ociosos. Este es el remedio amargo, esta es la inyección, ese es el tratamiento doloroso. Siguiente, también provee Dios la necesidad de alentar a los desalentados en este hospital. Tercero, la necesidad de sostener a los débiles en este hospital. Cuarto, la necesidad de ser paciente con todos. Quinto, no pagar mal por mal a los que están en esta sala de hospital. Así que aprendamos a usar estos remedios y comencemos este pequeño curso de sanidad, de enfermería, de medicina, no sé cómo podemos llamarlo. Comencemos con el primer antídoto y comencemos a analizar al primer paciente en esta sala de hospital. Y comienza Pablo en el versículo 14 del capítulo 5 de primera carta a los tesalonicenses con estas palabras. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. En los versículos anteriores, en los versos 12 y 13, Pablo se ha dirigido a la iglesia y les dice a ellos que reconozcan a los pastores que los amonestan. Reconociendo en primer lugar que los pastores tienen el deber de amonestar a la iglesia conforme a la Escritura y en amor. Es un deber pastoral. Y Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica que todos ustedes como miembros deben tener un corazón dispuesto y de reconocer y cuidar a aquellos pastores que los amonestan a ustedes conforme a la Escritura y en amor. Pero luego Pablo toma la misma palabra griega de amonestar que usó en el contexto pastoral y la aplica ahora a toda la iglesia local. Y fíjense cómo comienza el texto, el versículo 14. También os rogamos pastores, también os rogamos líderes. ¿Qué dice ahí? También os rogamos hermanos. Pablo se comienza a dirigir a toda la congregación para incentivarles a llevar a cabo lo que nosotros llamamos el ministerio de los unos a los otros. Os rogamos, hermanos. La iglesia en Tesalónica no podía ser una iglesia pastorcéntrica, centrada en el pastor y todo es lo que diga o haga el pastor. No, todos los miembros de la familia de Dios, toda la iglesia de Dios ha sido capacitados con dones, con la palabra y el Espíritu Santo para impartirse la palabra entre ellos. Por eso ahora Pablo dice, los pastores tienen el deber de amonestar, pero ustedes, todos los miembros de la iglesia, tienen la obligación y es imperativo para ustedes realizar este ministerio de la amonestación. Y alguien decía muy sabiamente que hay un problema fundamental que está destruyendo a la iglesia de Cristo en días de mucho romanticismo y sentimentalismo. ¿Cuál es? Que tendemos a leer mal los verbos en la Escritura. ¿A qué me refiero? Bueno, animamos a los ociosos, amonestamos a los débiles y sostenemos a los indisciplinados. Y esto es completamente al revés.
Y esto trae grandes consecuencias. Este error trae consecuencias devastadoras a la vida de la iglesia. No sabemos cómo hacerlo y muchas veces para complacer al paciente le damos lo que no requiere, y tú y yo sabemos que si le das un medicamento al paciente que no es para él, no solo va a afectar su salud, sino que va a retener su proceso de recuperación. Y Pablo dice, amonesten a los ociosos, no inviertan los verbos. Y la palabra griega que usa Pablo aquí para amonestar es sumamente devastadora y específica, porque se compone de dos palabras que son mente y poner. Literalmente significa algo, poner algo en la mente de alguien. Poner algo en la mente de alguien. Eso es lo que significa amonestar. No es una sugerencia suave en el griego. Es una confrontación directa diseñada para cambiar el pensamiento del desordenado, del ocioso en la iglesia. Vamos a quitar ese pensamiento incorrecto que tú tienes sobre Dios, sobre la vida y sobre tu propio pecado, y de acuerdo a la verdad, a la palabra de Dios, yo voy a, por medio de la amonestación, poner un pensamiento correcto conforme a la verdad en tu mente. Eso es amonestar. Cuando tomamos tu idea equivocada sobre algo, tomamos la verdad, tomamos la escritura, tomamos los hechos y ponemos la verdad en tu mente y quitamos la mentira de ahí. Ustedes se han visto cuando están amonestando a alguien y le dice, querido hermano, no es correcta la forma en cómo estás pensando. O no es correcta la forma en cómo estás actuando. Y nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos, creemos y sentimos. Entonces nosotros decimos, la palabra de Dios enseña eso. Y si la palabra de Dios no dice de forma explícita tal cosa, podemos tomar un principio de la palabra de Dios y decirle, mira, la palabra de Dios nos incentiva a esto, porque la forma que tú estás pensando es incorrecta. Eso es amonestación. Y cada vez que se usa en el Nuevo Testamento implica 3 elementos no negociables. En primer lugar, implica una advertencia seria sobre consecuencias reales. ¿A qué me refiero? Si tú no dejas de pensar así, si tú no dejas de comportarte así y actuar así, eso va a traer grandes consecuencias en tu vida espiritual, familiar, eclesial y laboral. Implica poner el pensamiento correcto, pero apelando a las consecuencias que puede traer ese pensamiento incorrecto en la mente de ese hermano o hermana. Pero también implica en el Nuevo Testamento esta palabra, corrección directa de patrones de pensamientos erróneos. Tú dices, ya va mi hermano, esto no es la primera vez que pasa. Yo estoy escudriñando y ya tú vienes desde hace tiempo con esto. Esto hay que tratarlo de raíz y necesitamos corregirlo con la verdad. Y por último, cuando esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, implica confrontación amorosa pero firme. Esto es amonestar. Pero dice amonestar a los ociosos. Ese es el público en la sala de hospital. Y Pablo usa una palabra griega que está relacionado con un término militar que pinta una imagen más precisa del problema que tenemos aquí. En el ejército griego, cuando las tropas marchaban en formación, cada soldado tenía una posición específica y debía caminar o andar, marchar en un ritmo determinado. Bueno, un soldado atactos, que es la palabra griega aquí, era aquel que en primer lugar rompía formación. Es el ocioso, el desordenado de quien se habla aquí. Pablo usa este término militar para que entendamos cómo se describe esta persona. Es una persona que rompía formación. Cuando todos marchaban en orden, ¿saben qué hacía esa persona? Salía del paso, se adelantaba o se atrasaba. Y lo hacía por capricho personal.
Sencillamente yo no quiero marchar como ellos van. Yo quiero ir así. A esa persona le fascina aquella canción de Chente que dice: con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Sigo siendo el rey de mi propia vida. A mí nadie en la iglesia ni en ningún lugar me tiene por qué decir cómo comportarme. Por eso es que esa canción se hizo tan popular, porque es el grito de todos los corazones sin Cristo. Y de algunos que tienen a Cristo, pero hay áreas que no han sido gobernadas por Él. Él rompe filas por capricho personal. Sí, ustedes dicen que hay que ir así, pero a mí me da la gana ir así. Ahí tienes una persona ociosa y con una vida desordenada de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también abandonaba su puesto, el atactos. Cuando debía estar en su posición, él decidía por su cuenta cuándo descansar, cuándo comer y cuándo luchar. Sí, a mí me están convocando a esto y lo que se requiere de mí, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia es esto, pero yo soy quien determino cuándo lo hago, con quién lo hago y cómo lo hago. A mí nadie me va a venir a decir cómo hacerlo. Y créanme, muchas veces esto no se presenta de una manera tan descarada. A veces sutil. ¿Pero qué tiene de malo? Yo estoy haciendo esto por amor al Señor, por su gloria, por el bien de otros. Me parece que están siendo un poco legalistas. Nos encanta usar esa palabra, a veces ni sabemos lo que significa. Pero no solo eso, desobedecía órdenes directas, el atactos, el ocioso, el desordenado. Desobedecía órdenes directas de sus superiores. Él tenía sus propias ideas sobre estrategia y no se sometía a la autoridad establecida. Él tiene una autoridad de la cual Dios la ha puesto, como en todo lugar Dios nos ha puesto autoridad, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Dios siempre ha puesto una autoridad sobre nosotros, pero el ocioso, el desordenado, dice no. La idea del pastor, de mi papá, de mi esposo, de mi jefe, suena muy chévere, pero yo tengo mi propia idea de cómo se debe hacer esto. No se someten a la autoridad. Hay que estar de ellos una y otra vez recordándole, pero no te dijimos tal cosa. ¿Por qué vuelves a hacer las cosas como a ti te da la gana? Pero no termina ahí. También causaba desorden en las filas en el ejército. Y lo hacía por negligencia, por no hacer lo que Dios le mandó a hacer, pero por rebeldía también. Y su indisciplina afectaba negativamente a los soldados a su alrededor. Así es, este atactos crea mal y daño a los de su entorno. Sea su esposa e hijos en caso de que sea un esposo, a su iglesia, en su trabajo, a las personas que se relacionan con él, termina afectándolos en lugar de beneficiándolos. Y Pablo toma esta imagen militar y la aplica nada más y nada menos que a la iglesia. Un creyente atactos es alguien que no cumple con sus responsabilidades básicas como cristiano en su vida familiar, en su vida financiera, en su vida laboral y en su vida eclesial. Es una persona que vive sin disciplina en áreas fundamentales de la vida, causa problemas a otros por su falta de orden y se resiste a la autoridad bíblica establecida. Esa persona, de acuerdo a la palabra de Dios, requiere amonestación, no aliento. No palabras de ánimo, amonestación. Y te ruego que no pienses en nadie más, quiero que te mires a ti. Por favor, haz un esfuerzo en los próximos 30 y algo minutos que me quedan, solo mirar hacia ti. Sobre este mismo punto, escuché un siervo de Dios contar lo siguiente.
Él dice, hace años tenía un miembro del equipo pastoral que él llama Roberto para no exponer la confidencialidad del caso, y era un ejemplo perfecto de atactos. Llegaba tarde a todas las juntas, era inconstante en sus labores ministerial, no entregaba presupuestos cuando se los pedían, no rendía cuentas de su ministerio, no preparaba bien sus predicaciones, todo lo hacía ahí. Y dice este pastor, y yo siendo el pastor compasivo, pensaba, pobrecito Roberto, es que tiene 3 hijos pequeños, es que su esposa trabaja, es que está pasando por problemas económicos. Y este pastor dice, yo justificaba su desorden con su circunstancia. Hasta que un mentor me dijo algo que no me dejó dormir en semanas, dice él. Su mentor le dijo lo siguiente, presten atención. Hermano, debes detenerte en lo que estás haciendo con Roberto. Solo considera que los líderes que Roberto reproduzca van a ser la mitad de él. ¿Qué puede producir un hombre que no es constante, que no es firme, que es irresponsable, que no tiene una vida ordenada, teniéndolo tú liderando y formando a otros? ¿Qué crees que es lo que va a producir? Y dice él, decía su mentor, si él llega tarde, sus líderes llegarán tardísimo. Si él no entrega reportes, sus líderes ni siquiera sabrán que existen reportes. Si él es inconstante, cuando lo suyo van a haber responsabilidad. Si comienza una cosa y la termina cuando se le da la gana o cuando sus emociones se lo determinan. ¿Se acuerdan el texto, el sermón de ser antes de hacer? Que en Hechos 6 solo para servir mesas, todo el carácter que se requería. Bueno, tenemos que preguntarnos si los que nos están liderando y guiando, si realmente están capacitados para hacer lo que hacen o simplemente son hombres que memorizan conceptos y explican bien las ideas. Pero ¿qué pasó con Roberto? Bueno, en 3 años Roberto nunca produjo ni un solo líder. Ni uno. Y dice este pastor, y cuando finalmente tuve que confrontarlo seriamente, me dijo, pastor, es que usted no entiende mi situación. Este siervo de Dios decía también, hay una diferencia entre problemas de circunstancia y problemas de carácter. Problemas de circunstancia, por ejemplo, perdió su trabajo, no por su pecado, no por su irresponsabilidad, no por ser guiado por pasiones. Se le enfermó un hijo, cosa que no puede controlar. Y terminó enfrentando una gran crisis familiar. Y obviamente esto requiere comprensión y ayuda práctica. Pero problemas de carácter hablan de pereza consistente, inconsistencia en lo que hace, falta de integridad y ética en lo que habla, se resiste a la autoridad y muestra una irresponsabilidad crónica para con los demás. Estas cosas requieren una amonestación clara. Esto no es problema de circunstancias. Eso es problema de carácter. Y la Biblia dice que donde haya problema de carácter, tú no puedes animar y consolar. Tú tienes que amonestar. Y es el mayor bien para esa alma. ¿O es que acaso tú eres más bondadoso y más misericordioso que Dios? Sí, Dios dijo que lo amonesten, pero yo quiero mostrar misericordia. ¿Qué acaso tú eres mejor que Dios? Como en los tiempos de los jueces, cuando Dios declara, necesito que acaben con todos. Y dejaron vivos a algunos. ¿Qué hizo Dios? ¡Ay, qué lindos son ustedes! No se me había ocurrido. Viene un juicio tremendo sobre el pueblo de Dios. Por dar misericordia a los que Dios dijo que tenían que dar muerte. Y el problema de hoy, hermanos, es que muchos usan sus circunstancias difíciles para excusar su carácter deficiente. Y nosotros por amor cristiano le seguimos el juego, pero eso no es compasión, eso es complicidad. Y necesitamos saberlo. Y si pueden anotar, anótenlo. Yo estoy seguro que esto les va a servir y lo van a necesitar de aquí en adelante, porque en este hospital siguen llegando pacientes heridos.
Y que cuando tú lees la historia médica dice, he aquí, tengo un desordenado y un ocioso aquí en cama, no le puedo proveer cualquier tratamiento. El tratamiento para el ocioso, el de la vida desordenada, es la amonestación firme. Y créame, la amonestación firme es un gran momento para separar al sabio del necio. Si no, lee el libro de Proverbios. El sabio, cuando lo amonestes, te va a decir, muchas gracias, mi hermano. No hay duda por los hechos que hablan por sí solo y por lo que la palabra enseña que debo poner en orden mi vida. Gracias. Pero el necio te va a decir, a mí no me vengas a decir cómo vivir mi vida. No estoy de acuerdo contigo en que las pruebas estén frente a mí. No voy a escucharte y voy a seguir viviendo como vivo. Ahí tienes un necio que probablemente, si se mantiene en el tiempo en esa condición de necio, probablemente tengas en ti a un incrédulo que cree que es creyente. Entonces, has lidiado con personas que han acompañado por tiempo y han provisto material bíblico y acompañamiento, amor, gracia, y no cambian. Pero la Biblia dice que los que tienen el Espíritu Santo de Dios tienen en sí para ellos el poder de Dios obrando para caminar en aquello que Dios demanda para ellos. Porque sí, está bien, tenemos que hablar de la gracia y todo eso, pero también tenemos que entender el lugar de la gracia en nuestra santificación. Dios no nos salvó para dejarnos como estábamos. Ya los creyentes de nuestro tiempo, ya la santidad parece ser algo que no persiguen, que no anhelan. Y la razón por la que concluimos eso es porque probablemente esa persona no aplica las verdades, no camina conforme a las verdades, porque no tiene al Espíritu Santo que le ayuda a caminar y obedecer esas verdades. Esa es la razón. Porque un creyente en quien mora el Espíritu Santo debe estar creciendo en su vida cristiana. Debe estar caminando en obediencia a la vida cristiana. Si no lo está haciendo es porque no lo es. Como alguien lo ilustraba de esta forma. La mayoría probablemente ha visto la película de Spider-Man. Y ustedes saben cómo él obtuvo todos sus poderes, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo fue? Le picó la arañita, ¿verdad? Imagínense que alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Yo soy Spider-Man. A mí me picó la misma araña. ¿Qué es lo que tú le vas a decir inmediatamente? Por lógica. Bueno, trépate por las paredes. Salta de edificio tras edificio. Y ustedes dirán alguna cosa más. Pero ¿qué pasa si ese hombre que dice que lo picó la araña de Spider-Man no trepa los edificios, no trepa en el techo y no hace lo que hacía Spider-Man? No lo picó la araña. Bueno, algunos dicen que Dios lo picó. Pero tú no ves que caminan como Dios, que piensan como Dios, que caminan en obediencia a Dios, en amor a Dios, en consagración a Dios, en devoción a Dios. ¿Puedes tú creerle que realmente Dios lo picó usando la ilustración de Spider-Man? No. Por eso la amonestación es un gran filtro para demostrar si estamos frente a un sabio, un necio, frente a un creyente o a un incrédulo que cree que es creyente. Y créeme, esto va a traer odio hacia ti. Por eso es que muchos no quieren la amonestación. Hay mucha gente que te va a amar por amonestarlo y otros que te van a odiar. Yo recuerdo hace un tiempo que quizás uno de los hermanos que me acompañó ese día, que hablamos de ese tema, lo recuerda. Tenemos un caso de alguien que a lo largo de los años era entregado igual en su pecado. Alguien que había dicho que Dios lo había picado, pero no vivía como viven aquellos a quienes Dios pica. Y le dijimos, mira, con mucho amor, tú no puedes estar ya en un grupo de discipulado, porque el discipulado es para creyentes y tú no estás viviendo como un creyente. Esto y esto y esto lo certifica. Eso sí, puedes venir aquí y escuchar la palabra del Señor, exponerte al evangelio, pero no puedes tomar ni la cena del Señor ni puedes estar en un grupo de discipulado. Pero puedes venir aquí a escuchar la palabra todo lo que tú quieras. Esa persona ese mismo día dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya yo estaba pensando irme de esta iglesia. Se fue de la iglesia. No lo vimos más.
Y encontró el lugar donde todo es risas, cariño, donde se invierten los verbos, donde se alienta al ocioso y se anima al desordenado. Mira, una vez alguien me decía, una iglesia que predica fielmente la palabra y que confronta el pecado es para que nuestras iglesias fueran chiquiticas, pequeñas. Queridos hermanos, la amonestación es un remedio que Dios dio para el que tiene la vida desordenada, para ayudarlo a crecer a la imagen de Cristo. La amonestación es un regalo que Dios te ha dado para parecerte más a Jesús. ¿No es eso lo que le has pedido varias veces? Hazme como tú. Quiero ser como tú. Pues la amonestación es un regalo y un medio que Dios te dio para hacerte como Él. Por lo tanto, menospreciar el recurso y el medio de la amonestación es rechazar a Dios mismo, quien fue el que trajo esa amonestación a tu vida. Tú no eres el que le ha orado, Señor, no permita que mi corazón se endurezca. Señor, no me permitas vivir encerrado en mi pecado. Pues el Señor, ¿qué crees? Que viene con una varita mágica, te da la cabeza y todo es transformado. No, nuestro buen Dios usa medios y esos medios están en la familia de Dios. O a veces hasta tu jefe impío. Porque Dios hasta las piedras le hace hablar para hacerte reaccionar y llamar tu atención. No lo ignores. No lo ignores. La amonestación es un regalo que Dios nos ha dado a ti y a mí para crecer, para poner en nuestra mente lo que se llama consejería neutética, el pensamiento correcto, la idea correcta y ayudarnos a crecer. Pero salimos de esa habitación y vamos a la siguiente. Y encontramos otro grupo que Pablo llama los de poco ánimo. Y así llegamos a nuestro segundo verbo. Alentar a los desalentados. Pablo dice que alentéis a los de poco ánimo. Un remedio diferente a una persona con necesidades diferentes en el hospital. Aquí está la distinción aquí. Desánimo no es desorden. ¿Lo tenemos claro? Bueno que lo tengan allí. La palabra griega que usa Pablo aquí significa literalmente hablar al lado de alguien. La imagen aquí es de alguien que se sienta junto a una persona herida y le habla palabras de consuelo y esperanza. Esa es la idea aquí. Cuando dice que alientes al de poco ánimo, que te sientes junto de para proveer palabras de consuelo y de esperanza. Este no es un grito de alguien de ánimo desde la distancia. No es una palmadita en el hombro con un todo va a estar bien. Es un acercamiento íntimo donde alguien invierte tiempo y energía emocional para restaurar el ánimo quebrantado de otro. No se refiere a personas perezosas o rebeldes, como lo vimos en la primera sección. Se refiere a aquellos cuyo ánimo se ha encogido por las circunstancias difíciles de la vida. La idea que transmite aquí es alguien que está tratando de dar en el blanco una y otra vez, y siempre cae afuera o en el piso. Esa es la idea aquí. Nunca acierta en el blanco. Es una persona que probablemente ha experimentado fracasos de forma repetidas en la vida. Es una persona que ha tenido pérdidas dolorosas continuas o que lleva cargas que se han vuelto difíciles de llevar. Estas son personas que están intentando hacer lo correcto, pero que están emocionalmente quebrantadas. Su corazón está dispuesto, pero su esperanza agotada. Son personas que han tirado flechas en todos los años y nada. Son personas que empiezan proyectos y terminan mal. Empiezan relaciones y terminan heridos. Son ese tipo de personas que se están describiendo aquí. Y obviamente para poder hacer la diferencia entre el ocioso y el de poco ánimo, necesitamos acercamiento con las personas. No podemos vivir un cristianismo distante, de que escucho el sermón y me voy inmediatamente, de que en la semana me desconecto de todo el mundo. Es imposible llevar a cabo este precioso ministerio de los unos a los otros desde la distancia. Es imposible. Necesitamos llamarnos, visitarnos, escribirnos, conocernos,
Hacer las preguntas adecuadas para saber qué hay en ese corazón, para saber si ese corazón necesita reprensión o ánimo. Invertir tiempo, hacer preguntas. Y para ello quiero darte algunos consejos para que puedas alentar al desanimado, pero quiero decirte lo que no deberías hacer. Si estás lidiando con alguien que está experimentando profundo dolor, evita algunas preguntas al principio. Imagínate que te acercas a alguien que ha perdido un hijo o alguna situación similar en cuanto a lo trágico y tú inicias la conversación con esta pregunta: ¿cómo estás? ¿Cuál crees que será la respuesta? Tampoco comiences oraciones con al menos. Bueno, lo importante es que todavía tiene salud. Alguien que tiene un accidente trágico dice: tranquilo, mi hermano, lo importante es que nadie murió. Y ella está en cama, sufriendo todavía el shock de lo sucedido. O alguien que pierde un hijo, un esposo, una esposa, un amigo cercano, su mamá, su abuela. Y era cristiano y tú le dices: lo importante es que está con Cristo. Eso es alentador, ¿o no? Sí. Pero ¿crees que en ese momento de la herida abierta, del profundo dolor, eso es lo que va a calmar el corazón de alguien? Por eso es que tenemos un montón de cristianos en funerales y en muchos lugares tragándose las lágrimas. Porque si no es alguien de débil fe, o porque ha perdido de vista que su persona amada está con el Señor y dice: pero ¿por qué llora tanto? ¿Por qué se enfrasca tanto? Si está con Cristo, está en un lugar mejor. Sí, pero ella no ha llegado ahí. O él, quien lo haya perdido. O alguien que en un accidente trágico, imagínense, como decía alguien pierde una pierna y tú le dices: hermano, dale gloria a Dios, pudieron haber sido las dos. ¿En qué alienta eso? Pero no es así como nosotros animamos. Entonces decimos: es que a mí una vez me dijeron eso. Tú también has hecho lo mismo. Aquí no hay ningún inocente. Evita historias sobre ti. La persona está deshogándose inmediatamente. Mira, a mí me pasó lo mismo hace tiempo. Y ya el resto de la conversación de ahí en adelante se trata de la otra persona. Y la otra persona recoge sus lágrimas. Ok, cuéntame de ti. Y un consejo más: no prometas lo que no puedes cumplir. Ni tampoco le prometas a la gente cosas que Dios no ha prometido. Cuando todavía no sabíamos lo de nuestra bebé, yo sé que muchos con amor y con buenas intenciones me alentaban diciéndome: tranquilo que el Señor le va a dar esa hija o ese hijo. ¿Cómo tú sabes? Promete lo que Dios sí prometió. En medio de la espera de ese hijo, Dios va a ser su paz. Él va a ser suficiente para usted. Recuerda que Él te sostiene con tus manos. Eso sí Dios lo prometió, pero Dios no prometió que a todo el mundo le iba a dar hijos, ni que todos iban a tener esposo o cónyuge. Cuidado con estar prometiéndole a la gente lo que Dios no prometió. No, estoy pasando una crisis laboral. Tranquilo, hermano, que le viene un trabajo y va a ser mejor que el anterior. ¿Cómo haces tú si el trabajo que viene es peor que el anterior? ¿Dónde vas a meter tú la cara? No sabemos consolar. Por eso el mundo nos ha dado una frase que nos ayuda en esos casos difíciles, que se llama sentido pésame. No sabemos decir más nada de ahí. Toma tú también la iniciativa. No les diga cualquier cosa que se sientan mal, llámenme. No, probablemente eso no pase. Sé tú quien llama, sé tú quien escribe, sé tú quien toca la puerta. Hazle saber qué piensas en esa persona. Ora por ellos y con ellos. Y por último, trae a su mente la verdad. Anímalos con la verdad.
Hay personas que le dicen matrimonios rotos y le dicen, vente, vamos a caminar juntos que en 10 meses tu matrimonio se va a restaurar. ¿Quién puede asegurar eso? No, hermanos. Nosotros más bien nos sentamos con personas como esas para ayudarles a ver a Dios en medio de la crisis, porque probablemente tu situación no cambie, pero yo quiero que tu relación con Dios sí. Alguien decía, la realidad de la restauración de cualquier matrimonio o relación empieza con una decisión, y esa decisión es arrepentimiento. Allí, reconociendo qué área de tu vida necesita cambio y restauración. A veces le prometemos a la gente, tu matrimonio se va a restaurar. Y esa persona ni siquiera sabe orar por su matrimonio. No, primero tú y yo tenemos que aprender a orar. Aprender a ver a Dios en medio de la situación. Sí, es un proceso. Sí, muchas de estas cosas implican un proceso. Pero en primer lugar, una decisión. Es como el perdón. El perdón es tanto una decisión como un proceso. Empiezas decidiendo perdonar y luego caminas en el proceso de restauración de la confianza de esa persona que te hirió. Pero no al revés. No el proceso y después decides. No haces las cosas para obtener perdón, sino desde el perdón. Y algo que nos ayudará mucho a saber cuándo amonestar o alentar es que necesitamos preguntar a esa persona, yo quiero saber si no sabes qué hacer con lo que tienes o sabes qué hacer y no lo quieres hacer. Si no sabe qué hacer, necesita enseñanza y acompañamiento. Pero si esa persona sabe pero no quiere, necesita amonestación. Por eso nosotros necesitamos identificar y al que está pasando por un momento de crisis, de dolor, saber cómo acompañarlo y animarlo en sus tiempos de dolor. Pero pasamos a la otra habitación, hay un tercer paciente. Que la puerta de la habitación dice débiles. Dice Pablo, el otro verbo, que sostengáis a los débiles. Esta palabra significa literalmente aferrarse o adherirse firmemente a alguien. Es como cuando alguien está aprendiendo a caminar después de una cirugía, que necesita a alguien que se aferre a él hasta que sus músculos se fortalezcan y acompañarlo. ¿Has estado en una situación así? Significa literalmente aquí la persona débil sin fuerza y se refiere ahora a debilidad física, emocional, social y económica. No necesariamente inmadurez espiritual. Se refiere a aquellos en medio nuestro, como en la iglesia en Tesalónica, donde hay viudas sin recursos, huérfanos sin protección, inmigrantes sin redes de apoyo, vulnerables de la sociedad, personas que han perdido su empleo no por su pecado o negligencia, que están pasando por una crisis económica y que requieren que los sostengamos en medio de ese proceso. Pasó al ocioso, la debilidad emocional, ahora los aspectos de carencia física. Hermanos, y todo ese sostenimiento debe preservar la dignidad de la persona. Debe ser temporal cuando sea posible, no simplemente damos el pescado, sino que enseñamos a pescar. Y debe estar acompañado de la expectativa de que cuando la persona se fortalezca, ella o él también debe ir a fortalecer a otros. No simplemente escuchamos de su necesidad y le decimos, y saciados y calentados, el Señor proveerá. Si tenemos la posibilidad, buscamos la forma de nuestros recursos, de ir a la segunda milla y poder ayudar. Y también tratar de entender cómo y por qué llegó a esa crisis económica, para saber si fue simplemente por vivir en un mundo caído o por su propio pecado. Y de esa manera, dice el apóstol, necesitan sostener a los débiles. Y esto va a implicar en momentos con ropa, dinero u hospitalidad. Y créeme, Jesús lo dijo, los pobres siempre estarán con nosotros. Así que este imperativo siempre será necesario tenerlo en cuenta. Por eso oramos para que muchos de ustedes crezcan en su vida laboral y económica, para poder ayudar al necesitado.
Después de Pablo hablar de estos tres públicos, de forma específica, va a decir algo a todos. Y aquí llevamos a la cuarta parte de la habitación. Y dice el apóstol Pablo, al final del versículo 14, que seáis paciente para con todos. Literalmente significa esta palabra que seas alguien de ánimo largo, tardo para la ira. Porque esto va a ser muy importante, porque usted va a tener la tentación de ser impaciente con el desordenado, de ser impaciente con el de poco ánimo. Mi hermanito, la semana pasada oramos y cantamos. Otra vez. Y llorando de paso otra vez. Mire, caso que yo tengo en consejería que duran de 8 meses a 12 meses. Y la gente cree hoy que esto es simplemente como tomarse un acetaminofén. ¡Bum! Leamos el Salmo 23, mi hermano. Oremos. Ya, usted está listo. Adelante. No, se va a requerir paciencia. Igual con el desordenado, para determinar si en el proceso esta persona es o no es un hijo de Dios. Ver cambios en su vida, no simplemente en cambiar sus hábitos, sino en llevarlo a los pies de Cristo, que es donde ocurre el cambio. Nuestra consejería y acompañamiento no es simplemente se trata de decirle, bueno, hacías esto, ahora deja de hacer aquello. Te levantabas tarde, ahora levantaste temprano. No, tenemos que ir al corazón, ¿qué hay ahí? Que está llevando a esta persona a caminar en la pereza, al desorden. ¿Qué hay ahí? ¿Y cómo está su relación con Jesús? Porque entonces le estamos pidiendo a esta persona que eche fruto divorciado y separado de la vid, que es donde realmente estamos capacitados para echar fruto. Conéctalo a la vid y mira a ver si está conectado ahí. Y ahí puedes entender el fracaso. Si aún en el caminar esta persona no encuentra dulzura en Cristo, no camina con Cristo, no medita en la verdad de Cristo, no confiesa sus pecados en el nombre de Cristo, probablemente esa persona no es de Cristo. Y no estoy hablando a alguien que simplemente dice conceptos. Porque tú puedes recitar conceptos y no disfrutar del concepto. Tú puedes saber que Cristo murió y resucitó y recitar y memorizar ciertos versículos de la Biblia, y eso no implica que tú disfrutes de ella. Como el apicultor, creo que así se llama los que trabajan la miel, las abejas. Él puede tener toda la técnica, todo el proceso, pero él necesita probar y decir, esta miel sí que es dulce. Para muchos simplemente en la iglesia simplemente cambiaron de hábitos religiosos. Antes iban a la iglesia católica, ahora a la evangélica. Antes ofrendaban, antes daban limosna, ahora daban ofrenda. Antes escuchaban al cura, ahora al pastor. Pero sus propias vidas, su relación con Jesús no ha cambiado. Son como el apicultor que simplemente tiene la técnica y los conceptos, pero no hay dulzura en Jesús. No encuentran deleite en él. Y es allá donde queremos llevar a todos. Pero para eso, ¿saben qué se requiere? Paciencia. Con el desordenado, con el débil y con el de poco ánimo. Pero no solo eso, sino porque en algún momento nosotros seremos insoportables para algunos y necesitaremos que también nos tengan paciencia a nosotros. Pero hay otra puerta más en el hospital donde hay más descripciones que hacer. Y ahí tenemos la última, que se encuentra en el versículo 15. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Pasa de deberes específicos a grupos específicos para dirigirse a todos aquellos en la iglesia que tienen que ministrar a estos tres grupos específicos. Y les dice, no paguen mal por mal. Y la palabra aquí significa observar cuidadosamente. O sea, lo que Pablo está diciendo es, manténganse alerta porque esto va a ser una tentación constante para ustedes. Porque probablemente mientras cuiden al de poco ánimo, al débil o al ocioso, hay pecado en ellos. Alguien decía, donde hay personas, hay pecado. Y probablemente esos en quien has invertido tiempo, energía,
y amor un día te paguen de una forma diferente. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Voy con otra pregunta. ¿Y ustedes les han pagado mal a alguien en algún momento? Como 6 sí. Sí, porque nosotros siempre somos la víctima. No, también nosotros necesitamos gracia, que nos perdonen, que nos tengan paciencia. Nosotros también, eso me incluye. Dice, no paguen mal por mal. Porque la tentación va a ser esa. ¿Cómo puede ser que, pastor, le invertimos bastante tiempo a esta familia de la iglesia? Y no solo eso, a su familia incrédula les invertimos tiempo. Y ahora mire cómo nos trata. Tú le dices, bueno, ora por ellos. Pero ¿cómo voy a orar por esos incrédulos si menospreciaron el nombre de Cristo al pisotearme a mí, mi tiempo y mi dinero? Ya sé cómo voy a orar. Señor, te pido que esta familia entre al reino de los cielos, pero a través de muchas tribulaciones. ¿Y saben por qué? Porque el ego herido responde de muchas formas. Yo se lo decía a ustedes hace unos domingos. Un pastor pasando por una situación difícil de abandono y traición por gente a quien le había invertido tiempo. Y fue como el Señor recordándole Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y él decía, ¿tú no perdiste tiempo ni recursos con esa gente? Al final yo era quien moraba en ti y lo serviste a través de mí. Así que si alguien perdió aquí fui yo, no tú. Tú no perdiste nada. Nosotros no hemos perdido nada si realmente Cristo fue el que nos impulsó a hacer lo que hicimos. No hemos perdido nada. Quiero cerrar con esto. Queremos ayudar a la gente a llegar a la raíz de su problema, a que conecten con Cristo, a que lo conozcan, a que profundicen en quién es Él, lo que ha hecho, a que la fe de ellos se nutra no por su buen comportamiento, sino por la perfecta justicia de Jesús. Queremos cerciorarnos de que ellos conocen realmente a Jesús, de que lo aman, de que están enamorados de Él, de que realmente Jesús es su Salvador y su Señor. Queremos eso. Y para ello hay que ir a la raíz. Miren, escuchen esto. En hospitales psiquiátricos antiguos usaban un método para determinar si un paciente estaba listo para salir o no. Miren cómo era este método. Ponían al paciente en un cuarto con una bañera grande y las personas lo que hacían era tapaban la bañera, el desagüe, y abrían la llave completamente del agua. Y cuando el agua comenzaba a derramarse por todos lados, le daban un trapeador o coleto, como le llamamos nosotros aquí, o por lo menos así yo lo escuché en mi casa siempre, y le dice, arregle ese desastre. Si después de 5 minutos el paciente seguía trapeando frenéticamente mientras el agua seguía corriendo, sabían que no estaba listo. ¿Por qué? Porque no había hecho una conexión mental para solucionar la raíz del problema. ¿Cuál creen que era la raíz del problema? ¿Qué tenía que hacer? Así que no les ha pasado varias veces que vaya al lugar de cerrado. Exacto, tenía que ir a la raíz del problema. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas personas en este hospital están tratando de limpiar los desórdenes de sus vidas, relaciones rotas, finanzas en caos, emociones descontroladas, y están trabajando duro. No lo dudo, no lo dudo. El problema es que el desastre persiste porque no han hecho la conexión entre la causa y el efecto de lo que está pasando en sus vidas. Y se viven cortando el fruto malo, pero no lidiando con el problema raíz de ese árbol. Y Jesús lo dijo claramente.
Lo que sale del corazón, eso es lo que contamina. De ahí vienen los malos pensamientos, los adulterios y todos los desórdenes de nuestra vida. ¿De qué forma has intentado tratar con los problemas de tu vida? Seguro el agua sigue saliendo y tú trapeando, porque no has ido a la raíz del problema. Y es ahí donde tú y yo necesitamos ir. Aunque tu problema sea físico, emocional o espiritual, necesitas llegar a la raíz del problema. Queridos hermanos, ayudemos al desordenado, alentemos al de poco ánimo y sostengamos al débil. Todo eso es hermoso, ¿verdad que sí? ¿Quién no quiere estar en una iglesia así? Yo espero que todos nosotros, en el tiempo que tienes en trono de gracia, puedas haber dicho: mira, aquí me han amonestado cuando lo he necesitado, a menos que seas un necio. Aquí me han animado cuando lo he necesitado, e incluso me han ayudado económicamente cuando lo he necesitado. O ojalá tú puedas decir: mira, cuando he tenido que amonestar, lo he hecho. Que tú hayas podido decir, cuando ha habido la oportunidad de hacer seguimiento a alguien desanimado, yo lo he hecho. Y cuando ha habido que proveer materialmente, económicamente para el débil, yo lo he hecho. Si tú no lo has hecho, tú no eres iglesia. Tú no eres iglesia. La iglesia es un lugar donde no venimos como consumidores, sino a poder servirnos y cuidarnos los unos a los otros. Ayer leía la frase de un pastor amigo que decía esto: en la iglesia no te dejamos ser miembro si entiendes ser miembro como una sangrijuela. Recíbanme, siéntenme, cántenme, predíquenme, aconséjenme, atiendan a mis hijos, pero no esperen nada de mí. Y este hombre decía: la iglesia es un hospital, no un ancianato. Un hospital es un lugar para recuperarte y alistarte para vivir. Pero el ancianato es donde te acomodas en lo que mueres. La iglesia es donde te alistas para vivir. El ancianato es donde vas sencillamente a terminar lo último de tu vida, a morir, a que cuiden de ti, a que te atiendan de ti. Pues la iglesia no es un ancianato, es un hospital. Venimos a ser restaurados y sanados para servir. ¿Se acuerdan al inicio qué pensamos de aquel que se quiera quedar en la habitación y no quiera sanar? Queridos hermanos, hay muchos en la iglesia así, que Dios les ha provisto aliento, amonestación y quieren seguir viviendo su vida desordenada. No culpes a la iglesia, el problema está en ti. ¿Y saben qué es lo triste? Que si no atienden eso a tiempo y aprovechan los recursos que Dios les está proveyendo, un día van a morir. Es hermoso amonestar a los ociosos, alentar a los desanimados, sostener a los débiles y ser paciente con todos. Es hermoso, pero es absolutamente imposible si Cristo no habita en ti y si tú no permaneces en Él. Es imposible. Sin la vida de Cristo fluyendo a través de ti, terminarás como ese hospital espiritual lleno de pacientes que prefieren quedarse en su habitación para siempre. Hermanos, hay una diferencia devastadora entre conocer la verdad de oídas y experimentar la verdad por permanecer en Cristo. Es como el chocolate. Tú puedes describir sus ingredientes perfectamente. 70% de cacao, 90% de cacao, pero hasta que tú no lo pruebas no sabes realmente qué es. Tú puedes conocer todas las verdades sobre el matrimonio. Puedes conocer todas las verdades sobre el perdón, sobre la paciencia, pero no las experimentas mientras no permanezcas conectado a la vid verdadera que es Jesús. Es allí donde se cierra la llave. Es allí donde empieza el cambio en Jesús. Así que mi pregunta para ti no es si estás cambiando ciertos hábitos y si te portas mejor que hace un año. Mi pregunta es si hoy, ahora,
qué tan enamorado y cautivado estás por Jesús de lo que estabas hace 5 años. Si eso no ha crecido, probablemente no fuiste picado por Dios. Si eres creyente en Jesucristo, ya tienes todo lo que necesitas para vivir ese texto. No necesitas más información. No necesitas más sermones. Necesitas más transformación. No necesitas más técnicas. Necesitas más dependencia de Cristo, quien ya vive en ti. ¿Cristo vive en ti? Entonces tienes todo el recurso para poder acompañar en este hospital, pero también en momentos te tocará a ti sentarte y que me sanen. ¿Estás dispuesto a salir de tu habitación de hospital espiritual y conectarte vitalmente con Cristo? ¿O seguirás tratando de ayudar a otros desde tu propia desconexión con Cristo? Conectados a Cristo, profundizando en Cristo, permaneciendo en Cristo, puedes hacer todo lo que este texto demanda. ¿Sabes por qué? Porque no serás tú quien lo haga, sino Cristo viviendo a través de ti quien lo haga. Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Jesús, pon en nosotros un amor cada vez más creciente hacia tu persona y tu obra. Que nuestros sentidos espirituales sean impactados y moldeados por quien tú eres y lo que has hecho. Que nuestros ojos espirituales te vean cada vez como algo más hermoso. Que nuestras manos espirituales te palpen como algo de gran valor. Que nuestras mentes te atesoren como el mayor de los tesoros. Que nuestras emociones sean capturadas por tu precioso amor. Que nosotros podamos permanecer en ti y tú en nosotros. Para que podamos, Señor, no solamente proclamar al mundo que somos una comunidad imperfecta, compuesta por gente herida, sino que podamos mostrarle al mundo que con tu gracia y tu verdad tenemos el remedio para sanar y restaurar, para que muchos salgan de esa habitación y sean incorporados a la vida. Que este lugar, trono de gracia, sea un lugar para recibir a muchos heridos, pero también para sanar y restaurar a los heridos. Pero que este lugar también sea un lugar donde aquellos que quieran permanecer en su habitación sin querer un cambio real en sus vidas, sepamos con amor decirles que esto no es un lugar para ellos. Ayúdanos a vivir en comunidad. Ayúdanos a recordar que lo que pasa aquí el domingo no es un evento. Es una reunión familiar donde venimos a equiparnos para en el resto de la semana seguir ministrándonos la palabra juntos en amor. Guárdanos del individualismo y ayúdanos a ser vulnerables. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.